Cordial saludo, mi nombre es Auranely Burgos, estudiante de segundo semestre de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Hoy les estaré hablando de la discriminación de género, tema que trataremos dentro de nuestro curso Ética para Pregrado. Empezando, vamos a definir cuáles son los tipos de discriminación de género. En este caso, la discriminación de género se produce cuando se trata de una manera desigual a una persona por su género. Esta problemática no se basa únicamente en las diferencias de género. Se basa también en cómo las personas reciben el trato diferente debido a esas diferencias que la persona tenga. En este caso, vamos a hablar de las empresas o en este caso de los empleadores. Hay cierto tipo de empleadores que ofrecen unas condiciones de trabajo y unas oportunidades de ascenso diferentes tanto para hombres como para mujeres. De esa manera están violando las leyes contra la discriminación. Yendo un poco más allá, nos referiremos a esos prestamistas que ofrecen mejores condiciones salariales a cierto tipo de género sobre el otro. Cabe recordar que la discriminación de género es ilegal y existen varias leyes para prevenir y eliminar este tipo de prácticas de discriminación. Dentro de la discriminación de género encontramos un término que actualmente es muy común denominado homofobia. La homofobia es ese término que está destinado para describir el rechazo, el miedo, el repudio o ese tipo de discriminación hacia una mujer u hombre que se reconocen a sí mismos como homosexuales. El uso cotidiano de este término hace que incluyamos dentro de este a otro tipo de personas, como cuáles, esas personas que están incluidas dentro de esa diversidad sexual, como lo son los bisexuales, los transexuales e incluso aquellos seres que mantienen hábitos o que mantienen actitudes que suelen ser atribuidos al sexo opuesto, como los transexuales. Hay quienes consideran homófobas a todas las personas que no respalden o no se manifiesten a favor de la homosexualidad. Sin embargo, la noción hace referencia a la discriminación, es decir, al rechazo o la persecución. Hay un dato importante que debemos tener muy en cuenta, es que según Amnistía Internacional, más de 70 países persiguen a los homosexuales y hasta los condenan a muerte. Muchas religiones mantienen una postura moral de rechazo ante la homosexualidad, por lo que se pueden ser consideradas homofóbicas. En este caso, la religión cristiana, la judía y la islámica, por ejemplo, no aceptan la homosexualidad como condición sexual natural de una persona, sino que consideran que se trata de una anomalía. Por tanto, la homosexualidad aparece como un pecado. En este caso, hay soluciones que no están dentro de nuestro conocimiento, como el hecho de que existan diversas leyes estatales y federales que prohíban la discriminación de género. Hay una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de género. Hay una ley denominada Ley de Igualdad Salarial que promueve la igualdad entre hombres y mujeres que realizan las mismas funciones dentro de su trabajo en el mismo ámbito laboral. Dentro del desarrollo de este tema tendremos en cuenta una serie de posibles soluciones para estos casos, como lo es la discriminación de género y la homofobia. En este caso, planteamos la familia como el papel principal a una solución. Se trata de que los padres hablen de esos temas con sus familiares, especialmente con sus hijos que están en ese proceso de formación, y se concienticen con valores para que no traten de juzgar a la gente que no es igual a ellos. Hay que educar a nuestros hijos para que haya, ante todo, respeto. De igual manera, respeto para todos, para que en nuestra sociedad haya un futuro mejor. Como otro punto tenemos la educación.
En la educación se puede resaltar como una solución a esa problemática porque es la base de todo. Puede ser que en los colegios inculquen valores y que se centren más en este tipo de charlas sobre la educación sexual. Porque hoy en día vemos que para poder comprender la igualdad y los derechos que todos tenemos, debemos empezar desde ahí, desde esa educación sexual. Teniendo en cuenta esos aspectos y sabiendo ese tema, lograremos mitigar esa ignorancia que tenemos hacia la violencia de los derechos humanos. Que de este modo se puede entender que la sexualidad es considerada como una actitud privada de todas las personas. Dentro de ese mismo tema de la educación nos basamos en implementar procesos de educación basados estrictamente en la tolerancia, tomando esta como una herramienta para mejorar la convivencia y el autoestima de nuestros niños, niñas y jóvenes. Hay un ente nacional muy amplio que no debería estar ajeno a estas problemáticas o a esos temas. En este caso les estoy hablando del gobierno, pues este gobierno tiene la obligación de defender y proteger los derechos humanos para que se apliquen. Nadie tiene derecho a obstruir los derechos de los demás, sino que tienen el derecho de promover un trato digno y apropiado para estas personas que sufren este tipo de violencia. Hablando desde la discriminación en entornos laborales, una posible solución sería que las empresas implementaran leyes para no despedir a esas personas por su condición sexual, ya que el derecho al trabajo es un derecho fundamental de todos como seres humanos. Que tengan en cuenta que las aptitudes laborales, al igual que todas las tenemos, son vistas o son captadas desde un principio en esas personas que se consideran diferentes o que se consideran de un gusto sexual diferente. Incluso hay personas que tienen mejores capacidades para desarrollar tienen aptitudes y tienen mejores capacidades para desarrollarse en un entorno laboral que incluso una persona heterosexual. De esa forma se lograría no ignorar ni ofender con malos tratos, ya sean chistes malintencionados, ni que tampoco los jefes o los compañeros de esas personas tengan un vocabulario inadecuado para ellos. Se debe propiciar un vocabulario que sea apropiado, que sea un vocabulario amigable, que cree entornos propicios para el desarrollo y el entendimiento, para que ellos se sientan en un espacio que los tolera, un espacio que sea completo para ellos. Un espacio que no sea hostil ni mucho menos humillante. Las personas a cargo de esas empresas deberían tomar la decisión de poder ascender a ciertos cargos a una persona sin importar su condición sexual. Solamente teniendo en cuenta su buen desempeño, su experiencia y todas esas capacidades que pueda tener dicha persona. Todos tenemos derecho a contar con las mismas oportunidades también de poder elegir y llevar el estilo de vida que queramos sin afectar a los demás. El respeto hace que la convivencia entre la sociedad sea productiva y constructiva. La eliminación de la discriminación laboral y de las personas tanto homosexuales como todas las personas que se identifican con estos, que se identifican de ese género, que se identifican diferentes unos a otros, sería la solución. Para combatir esta homofobia sería combatirla desde sus inicios, teniendo en cuenta que la niñez es la parte fundamental de la sociedad, pues los niños, y más cuando están en esa etapa de su corta edad, en especial hablando de la primera infancia desde los 0 a los 5 años,
que son como unas esponjas que absorben todo lo que captan a su alrededor. Desde ese punto podemos enseñarle a la niñez esos actos y esos tratos de tolerancia, de respeto y amor propio y por los demás. Desde las instituciones educativas, pues es allí donde muchos de nuestros jóvenes pasan la gran parte del tiempo, y es allí donde nos encontramos los profesionales, encontramos personas que son capacitadas para tratar este tipo de problemas, y no lo haremos como problemas, este tipo de condiciones. De esa manera lograremos que nuestros hijos refuercen lo aprendido en casa y que el ideal sea crear seres humanos entendedores y tolerantes. Y como punto final tenemos el aprendizaje o el lenguaje cotidiano. La mejoración de ese lenguaje lograría que nuestras palabras no afecten a esos tipos de discriminación, que nuestras palabras hagan que se destruyan esos tipos de discriminación y que acabe esa intolerancia y esos malos tratos que se tienen hacia esas personas. De ese modo lograremos cambios, lograremos actitudes y lograremos cosas grandes para ellos.